Días a todos, querido Jorge, queridos Jorges, querida Zoe, queridos todos, y muy especialmente hoy, querido Germán Terç. Yo quiero comenzar dándole las gracias a Germán Terç por su valentía extraordinaria, por su trabajo, por su tesón, por haber impulsado él esta iniciativa. Él dice que por instrucciones que le había dado yo, realmente esta es una iniciativa de Germán. Él nos ha convencido a todos de su importancia y la hemos apoyado porque Germán ve muchas veces cosas que a los demás nos cuesta ver. De hecho, yo voy a confesar mi admiración por Germán Terç y lo que le digo a muchos amigos cuando encuentro un tuit de Germán y se lo envío. Yo digo, yo de mayor quiero ser como Germán. Ya sé que solo me lleva 17 o 18 años, así que perdona por lo de mayor y quédate con que pronto quiero ser como Germán, porque Germán es un modelo de valentía para todos nosotros y yo no quería dejar de decirlo hoy aquí. Por esa defensa, sin ningún tipo de matices, que hace de la libertad, del Estado de Derecho, de la propiedad privada y de la hispanidad. Es verdad que hoy hablamos aquí de la iberosfera, de Iberoamérica, y lo hacemos precisamente por un gesto de cortesía y por una voluntad de integración de nuestros hermanos portugueses y brasileños, y por dar una visión de un conjunto aún mayor. Pero a mí hoy me vais a permitir que hable de hispanidad. Yo quiero decir que la hispanidad no es un recuerdo, es una realidad viva. La hispanidad no es solo una comunidad de origen, es una comunidad de destino. Y la hispanidad es una comunidad de destino con una lengua, con una cultura y con unos valores compartidos, que cada vez son más fuertes en el mundo, que cada vez cobran más vigor, que se extienden, y lo estamos viendo también en Norteamérica con la elección de Donald Trump, donde todos los hispanos han jugado un papel determinante. La hispanidad es una de las grandes gestas de la historia universal y por eso es tan odiada por los enemigos de España y por los enemigos de Occidente. Y por eso el socialismo, que no se conforma con gobernar, necesita destruirla. Necesita destruir lo que somos, necesita arrebatarnos nuestra libertad, necesita dividir a los pueblos, necesita corromper las instituciones y necesita borrar nuestra memoria, nuestra historia y nuestra identidad para sustituirlo por ideologías absolutamente mortíferas, como son el socialismo, el indigenismo y el climatismo, por ejemplo. Lo vemos, esta denuncia que ejercemos hoy aquí, con toda claridad en Iberoamérica, con Maduro y su narcorrégimen, con el matrimonio Ortega-Murillo y su dictadura de manual, con el castrismo reciclado de Díaz-Canel, con Arce, el carcelero de la expresidenta Yanine Áñez, y con Gustavo Petro, terrorista del M-19 y bajo cuyo mandato se ha intentado asesinar al líder de la oposición y responsable de muchos otros crímenes. Lo vemos también en Brasil, con una democracia secuestrada por un juez y por un tirano como Lula, por un juez como Moraes y por un tirano como Lula que persigue a la oposición hasta niveles sorprendentes. Y mientras tanto también lo vemos en México con la señora Sheinbaum, que ha hecho jueces a los abogados de los cárteles de la droga y legisla para amordazar a los medios de comunicación, y que se levanta cada mañana para exigirnos a España y a los españoles un perdón que no corresponde, como hacía su antecesor, López Obrador, y cuya señora, por cierto, acaba de pedir la nacionalidad española. Desgraciadamente la resolverán pronto, porque si estuviéramos en el gobierno haríamos todo lo posible para que no la reciba, igual que haremos todo lo posible para que las llaves de oro que se conceden a dictadores en el Ayuntamiento de Madrid sean retiradas y para que no se ponga alfombra roja en el Congreso y en las instituciones españolas a ningún criminal, a ningún terrorista y a ningún dictador. Nada por lo que pedir perdón. España no tiene que pedir perdón. España tiene razones para sentirse orgullosa de su historia. Y no solo España, todos los autores de la hispanidad, que es algo que nos trasciende a los propios españoles. Porque España no colonizó, como otros. España tuvo provincias, virreinatos. España no destruyó, España construyó. No solo grandes obras e infraestructuras, sino sobre todo una hermandad de naciones unidas por la lengua, por la fe y por un mismo ideal de grandeza. Y por eso hemos podido ver en nuestras primeras constituciones esas referencias emocionantes a los españoles de ambos hemisferios. Y por eso
hemos escuchado a alguno de nuestros poetas decir que el español que no conoce América no conoce España. Y por eso sabemos que estamos ante una obra mucho más grande que la que nosotros podemos hacer en solitario. Por eso estamos tan orgullosos de haber aportado a la historia universal el mayor ideal de hermandad que ha aportado ningún pueblo. Nada por lo que pedir perdón. Y a quien no le guste o a quien no lo sepa, pues que estudie historia y si no, que deje de mentir. Pero no nos engañemos nosotros. El peligro no está solo al otro lado del Atlántico bajo esos regímenes que hemos mencionado. El peligro está también aquí. Aquí están sus cerebros y los personajes tan siniestros como los de la extrema izquierda de Podemos y como Zapatero. España ha caído en manos del socialismo. Un socialismo sin escrúpulos, no en manos del sanchismo, no, en manos del socialismo, que algunos piensan que de repente Zapatero no existió a pesar de su imprescindible actuación en este momento para entender todo lo que está pasándonos a los españoles y a muchos otros pueblos de Hispanoamérica. Pedro Sánchez ha convertido el Estado en su propio cortijo. Ha asaltado las instituciones indultando a golpistas y amnistiando a criminales. Y lo ha hecho con la complicidad de la izquierda, del separatismo y de una derechita cobarde que traga y que calla porque carece de ideas y de proyecto y porque sabe que es corresponsable. Yo quiero volver a denunciar. Quiero volver a denunciar hoy aquí con toda claridad que si hemos llegado a este punto, cuando llevábamos 7 años advirtiendo que un tirano corrupto estaba secuestrando el Estado de Derecho, ha sido, sin ninguna duda, por la acción de unos, pero también por la omisión de otros. Porque los que pueden hacer, no han hecho. Los que podían paralizar en el Senado, no tramitando la iniciativa de la amnistía, no lo hicieron. Los que podían haber impedido la renovación del Constitucional no votando a Conde Pumpido, no lo hicieron. Los que podían, con los jueces que habían nombrado, haber impedido el pleno de ayer para que no existiera quórum y la sentencia de la amnistía fuera materialmente imposible, no lo hicieron ni recibieron ningún tipo de instrucción para hacerlo. Los que podían romper el pacto entre populares y socialistas en Bruselas no lo han hecho. Los que podían presentar una moción de censura no lo han hecho y cuando otros la hemos presentado han votado en contra de las mismas. Los que podían, con sus votos, favorecer que comparecieran Zapatero y otros tantos socialistas, no solo no lo han hecho, sino que han votado en contra en el Senado de la petición de Vox. Y esto hay que denunciarlo. Nosotros no podemos, con nuestro silencio, con la necesidad de dar esperanza a los españoles, callar estas estafas absolutamente incomprensibles e inaceptables. Por supuesto que queremos dar una alternativa a los españoles y que estamos dispuestos al pacto con otros. Pero no podemos ocultar que hay otros que parece que están más dispuestos al pacto con los socialistas y que están esperando a que Pedro Sánchez tenga que huir a la República Dominicana y que a ellos les caiga el poder para volver a obtener los votos, el permiso para gobernar de lo que quede del socialismo después de eso. Nosotros no vamos a contribuir a ese periplo ni a esa estafa y todos los españoles pueden estar absolutamente seguros de nuestra promesa. Frente a esa realidad insostenible que denunciamos, algunos desde el Gobierno pretenden imponer el discurso de que el problema es la polarización. Nos dicen que el problema es la crispación y nos dicen que hay que buscar la reconciliación y que en eso consiste la amnistía. No son más que palabras vacías, no son más que mentiras, porque ellos no buscan la reconciliación, buscan la confusión, buscan equiparar a los criminales que tenemos en nuestro suelo, entre el golpismo separatista, con quienes cumplen el deber, con los representantes públicos que respetan las leyes, con los ciudadanos honrados que pagan impuestos. Buscan silenciar a los que denuncian el mal y proteger a quienes lo cometen. Pero nosotros no vamos a caer en esta trampa. No vamos a caer ni aquí en España ni en Hispanoamérica, porque no es polarización llamar a las cosas por su nombre. Es responsabilidad, es decencia, la que muchos ya no tienen, y es cumplir con nuestro deber moral. Y por eso nosotros apelamos al sentido común, porque es algo intuitivo, que todos tenemos cerca, que todos tenemos dentro y que nos acerca a la verdad. Lo que hoy vive España es el mismo proceso que vivieron Venezuela, Nicaragua o Bolivia. ¿Les parecen palabras gruesas a muchos? Yo creo que no. Insisto, muchas de las cosas que hoy trata de ocultar el gobierno corrupto, ilegítimo e ilegal de Pedro Sánchez
llevan a Zapatero y a Venezuela. Y por eso no estamos ante un problema nacional, estamos ante algo más grave que un problema nacional. Estamos ante una lucha civilizacional. Y esa lucha exige unidad en la verdad. Esa lucha exige unidad entre los patriotas, exige unidad entre naciones hermanas y unidad entre todos los que no estamos dispuestos a rendirnos. Y por eso celebramos con orgullo, y Germán, vuelvo a felicitarte, esta 4ª cumbre de la Iberosfera. Porque aquí se alzan voces libres. Aquí hay ejemplos como los de Zoe Valdés y muchos otros que tienen que ser para nosotros un modelo de comportamiento y de resistencia. Porque aquí nadie baja la cabeza. Y porque aquí, como venimos diciendo desde hace años, a través de estas cumbres, pero también a través de Disenso, del Foro de Madrid y de Vox, construimos una alternativa con nuestros aliados, que es la alternativa iberoamericana al socialismo de unos, a la cobardía de otros y al globalismo de todos ellos. Una alternativa que está formada por una red de naciones, una red de líderes y de pueblos que se niegan a ser sometidos. Una esperanza, sin ninguna duda, para millones de personas en todo el mundo y un aviso para los tiranos. Vuestro tiempo se ha acabado y vuestros regímenes están agonizando. Vuestros regímenes van a ser derrotados. Porque, aunque advertimos de los nubarrones que se acercan, es verdad que frente al avance del mal podemos decir que hay señales de esperanza. Hoy Argentina vuelve a hablar de libertad. Paraguay defiende su soberanía con firmeza. Ecuador planta cara al crimen y al chantaje y sabemos que vendrán más cambios. Vendrán en Chile con nuestro amigo José Antonio Kast y el despertar de millones de chilenos. Vendrán en Perú con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid. Y vendrán en Honduras con la salida del nefasto matrimonio Zelaya Castro, que ha traicionado a su pueblo y que ha entregado el país al crimen y al autoritarismo. La región Toda la región de Iberoamérica está cambiando y España también cambiará. Y con ella cambiará Europa de la mano de nuestros aliados, de patriotas y de conservadores y reformistas. Porque los pueblos están despertando. Porque cada vez hay más compatriotas que alzan la voz en España frente al abandono, la inseguridad y la mentira. Creo que se abre un nuevo tiempo para nuestras naciones y que es un tiempo de esperanza, de dignidad y de reconstrucción. No estamos solos y además estamos juntos y además vamos a ganar. ¡Viva la hispanidad!